Podemos nosotros decir, los unicistas, aleluya, aunque creemos que Dios se manifestó en carne, no podemos decir Dios murió en el Calvario. Eso es imposible, porque Dios como espíritu no muere, pero el Hijo de Dios sí murió en el Calvario. Pero no permitiste que el santo vea corrupción, porque en él estaba la vida y él era la vida. Estamos estudiando el domingo anterior, hablamos, aleluya, de Jesús es ¿quién? Jesús es el Padre. Ahora nos toca Jesús es el Hijo, y Dios mediante el próximo domingo Jesús el Espíritu Santo. Vamos a mirar la palabra del Señor, queridos hermanos. El libro de Hebreos, capítulo número 1. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo número 1, en el nombre del Señor Jesús. Hebreos número 1. Si lo tienen, digan amén, aleluya, con todo el corazón. ¿Cuántos? Hebreos 1, digamos gloria a Dios, aleluya. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Dígalo fuerte: por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todos el 3 y el 4. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos bendiga por medio de su santa y divina palabra. Gracias al Señor porque tenemos esta linda palabra, la palabra de Dios. Todos los hermanos que están aquí dirigen la oración en voz alta en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por la dicha de adorar, glorificar y engrandecer su nombre. Hoy vamos a estudiar la sana doctrina, la palabra de Dios, la palabra bendita, la palabra profética, la palabra santa, la palabra que redarguye, la palabra que corta más que toda espada de dos filos, la palabra que penetra hasta partir el alma y discierne todas las intenciones del corazón. Oh Dios amado, glorifique su santo nombre en medio de la iglesia. Señor, que esta palabra que tiene autoridad se mueva con poder y grande gloria. Háblenos a todos nosotros, lo necesitamos, somos muy necesitados de su palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Por favor, siéntense, amados hermanos, aquí en la casa de oración, como también en sus hogares. Estén cómodos, como seguro están escuchando la palabra. Quien no ha compartido la transmisión, hágalo para que muchas personas conozcan la verdad de Jesucristo. Bueno, el domingo anterior estudiamos Jesús es el Padre y vimos muchos versículos con los cuales el mismo Señor dijo: si no me has conocido a mí, ¿cómo conoceréis al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijo el Señor: si no me creen por mis palabras, sino que
creedme por las mismas obras. Y yo y el Padre, ¿cuántos somos? Dijo San Juan 10:30, uno somos. Bueno, ahora vamos a hablar de Jesús es el Hijo. Este tema, muy importante, como los que venimos estudiando, nos va a fundamentar en la fe apostólica y aclarar algunos conceptos que a veces el creyente no los tiene claros, los desconoce y los amigos tiene otro criterio. Cuando hablamos de la palabra hijo en hebreo se dice ben. Eso quiere decir hijo en hebreo. En arameo se dice hijo var. Y en griego huios. Así se menciona el término hijo. Ben en hebreo, var en arameo y huios en griego. Por eso usted, aleluya, ha encontrado en la Biblia algunos términos como Ben Hadad y algunos nombres como Benjamín, aleluya, está hablando de allá de el término hijo. Bueno, el término hijo tiene significado amplio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, desde la explicación de la generación en Génesis 16:15 dice: hijo varón de la primera generación. Entonces allí se está hablando que las generaciones se van denominando por los hijos de generaciones. Incluso a los nietos dentro de la Biblia también se los consideraba como hijos. Por ejemplo, a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, también se lo llama hijo de Nimsi. Eso quiere decir que un nieto era también considerado como ¿qué? Como un hijo. Descendientes de un antepasado famoso. Algunos no tenían ni relación directa con una generación cercana, pero se decía así, por favor. José era ¿qué? Padre terrenal de Jesús. El padre terrenal de Jesús fue llamado ¿qué? Hijo de David, aunque vivió muchos siglos más tarde. Al Señor también se lo llamó como ¿qué? Como el hijo de David, aunque su padre no se llamaba ¿qué? David, sino como se llamaba según la carne, José. También Éxodo 2:10 nos habla que existían hijos adoptivos. El término hijo también tenía una característica emotiva y bondadosa. Por ejemplo, cuando una persona mayor se dirige a un joven, en la Biblia se le suele decir que hijo mío. Primera de Samuel 26:17, 21, 25, segunda de Samuel 18, 22. Incluso Pablo a Timoteo le dice que es su hijo. Diga gloria al nombre del Señor. Otro punto donde se habla de hijo es cuando se mencionaba a cierta tribu o grupo de personas. Por ejemplo, en Ezequiel 25:4 dice los hijos de los orientales, hablando de un segmento de una población. También se denominaba hijo a un grupo de profesionales o a un gremio. Por ejemplo, los hijos de los profetas o los hijos de los cantores. Allí nosotros encontramos hijo. También se denominaba hijo al que era habitante de una ciudad. Por ejemplo, en Lamentaciones 4:2 se dice los hijos de Sión. Ese también es un término llamado ¿qué? Hijo. O también se denominaba hijo al que mostraba una cualidad con cierta característica. Lucas 16, por ejemplo, hijo de paz. Allí se denominaba ese término. También se denomina en la Biblia hijos de Dios aquellos que tienen una cercanía con la voluntad de Dios. Usted se acuerda la diferencia que se hace en Génesis 6 cuando se habla de los hijos de Dios y qué, y de las hijas de los
hombres. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, diga gloria a Dios, aleluya. Ahí encontramos ya unos 10 puntos que se denominaban hijo, ¿en dónde? En la Biblia y en la antigüedad. Con esa explicación, entonces, nosotros conocemos que la palabra hijo es todo lo que es nacido. Todo lo que es nacido se denomina hijo. Y hemos tomado aquí la carta de Hebreos para hacer una explicación por la palabra de el Hijo de Dios. No estamos hablando de los hijos de Dios, aleluya, de manera general, sino que estamos hablando de ¿qué? De el Hijo de Dios. Diga gloria al nombre del Señor. Bueno, tome la Biblia porque vamos a analizar por la palabra qué es el Hijo de Dios. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿A quién? Dígale, ¿a quién? A los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Bueno, allí está diciendo que a los padres se les habló por los profetas. Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos? Dígalo fuerte, ¿por quién? Por el Hijo. O sea que si usted analiza la palabra, tome la Biblia por favor, dice que Dios, el único Dios, habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Escuche con mucha atención. Dice que el Dios eterno sí habló varias veces, expresó varias veces su pensamiento y de varias maneras, en varios tiempos. Repita, ¿habló cuántas veces? Varias veces. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. ¿En cuántos tiempos? En varios tiempos. ¿Por medio de quién? Por los profetas. Entonces, por favor, analice, querido hermano que está aquí y en su casa. En estos postreros días, en estos posteriores días, nos ha hablado ¿por quién? Diga fuerte, ¿por quién? Por el Hijo. ¿Qué está tratando de decir? Para los que piensan que el Hijo es una persona de la deidad, la segunda persona de la deidad, no podrían explicarlo. ¿Por qué los que creen que el Hijo es eterno, Dios va a tener un Hijo que no se expresa desde la eternidad? ¿Qué dicen ustedes, los que están aquí? Sería inconcebible que Dios tenga un Hijo eterno y que ese Hijo eterno esté siempre callado, y que ahora en los postreros tiempos ahora empiece a hablar. Sería inconcebible. Pero nosotros vamos a mirar lo que dice aquí la palabra. En estos postreros tiempos Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿A quién constituyó qué? Heredero de todo. ¿Y por quién asimismo hizo qué? El universo. ¿Se acuerda cuando estudiamos acerca de el Logos? ¿Se acuerda? Dijimos, aleluya, que el Logos es el verbo, que el Logos es la palabra, que el Logos es la expresión, que el Logos es la acción. Pero no es otro Dios. El Logos es la palabra del único Dios verdadero. Y por ese Logos, por la palabra, hizo el universo. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Versículo 3. El cual, hablando de el Hijo, porque el estudio de esta dominical es el Hijo de Dios, aleluya, el cual, siendo el resplandor de ¿qué? De su gloria y la imagen, el rostro mismo de ¿qué?
de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Dios en esencia, en sustancia, ¿qué es? Espíritu. Muy bien. Si Dios es espíritu en esencia y en sustancia, la imagen de ese espíritu invisible es ¿quién? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es Jesús. Diga gloria a Dios. ¿Y quién sustenta? Este texto es maravilloso. ¿Y quién sustenta todas las cosas? ¿Por qué? Con la palabra de su poder. Para que las cosas se sostengan, ¿con qué lo hace? Con el logos, con el verbo, con la palabra de su dinamis, de su poder. Dice, habiendo efectuado el Hijo, aleluya, la purificación de nuestros pecados, por medio de ¿qué? De sí mismo, se sentó. ¿En dónde? A la diestra de la majestad de las alturas, no al lado derecho de otra deidad, sino que la diestra aquí equivale a poder, a dominio, a gloria. Tu diestra, oh Señor, nos ha salvado. Tu diestra ha hecho maravillas. Tu diestra ha hecho prodigios. Adórele al Dios eterno, adórele. La diestra de Dios es justicia. La diestra de Dios es poder. ¿Cuánto le aplauden a Él con toda el alma? Apláudalo a Él con toda el alma. Aleluya. Sigamos con el estudio. Estamos estudiando, para los que se están integrando a la transmisión, el Hijo de Dios. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 1. Ahora nos toca el versículo número 5. Bueno, el 4 habla, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos al 5. ¿Por qué? Vamos juntos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Subraye por favor, te he engendrado hoy. Aleluya. No habla de el Hijo eterno. No. O del eterno Hijo. Si el Hijo fuese eterno, tendría un día en el que fue engendrado, ¿sí o no? No, por supuesto. No, porque lo eterno no nace. Aleluya. Pero el Señor, hablando de la manifestación del Hijo, menciona que fue engendrado hoy, un día. Y otra vez dice: yo seré a él padre y él me será a mí mi hijo. ¿Por qué? No está hablando allí de dos deidades, sino de la manifestación de Dios en carne como hijo. ¿Cuándo se cumplió eso? En San Mateo 1:21, 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? A José. ¿Qué le dijo? José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer. Léalo conmigo fuerte. Porque lo que en ella, fuerte, es que engendrado del Espíritu Santo es. De un fuerte gloria a Dios. Ahí se cumple el libro de Hebreos 1:5. Yo te he engendrado hoy. El
hoy está ubicado en el espacio, en el tiempo. Aleluya. En el espacio hace 2000 años, en Jerusalén, en Belén, en Israel, en el tiempo de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿Dios qué? Envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue, aleluya, en la eternidad. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, subraya esa palabra, cuando introduce al primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Escríbalo, por favor. Quiere decir, aleluya, único y primero en su género. Diga gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir primogénito? Único y primero en su género. Y continuando con Hebreos 1:6, dice, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El versículo 8, más, leamos fuerte este texto hermoso, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, aleluya, por el siglo desde el siglo, aleluya. Lea otra vez el 8. Más del Hijo dice, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios. ¿Qué está diciendo? Que el Hijo es ¿qué? Es Dios. Digan amén, y los que lo crean. Dice, por el siglo del siglo. No pueden haber dos tronos. Cuando en el Apocalipsis 4 Juan estaba en el Espíritu, oyó una voz que le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Juan dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y alcancé a ver ¿qué? ¿Cuántos tronos? Un solo trono. Y en el trono, ¿cuántos estaban sentados? Uno solo sentado. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria al nombre del Señor. Y aquí está diciendo que el Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Qué gran verdad nos habla el libro de Hebreos. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. El Hijo engendrado, ¿quién es? Es el Espíritu eterno. Nos dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Estamos estudiando esta hermosa enseñanza. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? El Hijo de Dios. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, léalo fuerte, el Espíritu eterno, eso subráyelo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que resaltamos de este texto es ¿quién? Que el Espíritu eterno se ofreció. ¿Cómo? En manifestación de carne. ¿A través de qué? De la manifestación de carne llamada ¿qué? Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vino al vientre de María? El Espíritu eterno. Según Isaías 9:6, ¿quién vino? El Padre eterno. El Padre es eterno y el Espíritu es eterno. Si fuesen dos deidades o dos personas en la deidad, tendríamos un Padre eterno y un Hijo y un Espíritu eterno como personas distintas. Por eso es que quieren ubicar allí a un Hijo eterno. La Trinidad enseña que existe un Dios, pero manifestado, que existen tres personas distintas en un Dios verdadero. Pero esas tres personas distintas, dicen ellos, que son
coiguales, copartícipes y coeternas. Pero la palabra del Señor no habla del eterno Hijo de Dios, habla del Padre eterno y habla del Espíritu eterno. Pero el Padre es Espíritu y el Espíritu es Padre, por eso es Padre eterno. Pero cuando ese Padre eterno se manifiesta, aleluya, por el Espíritu eterno y nace Jesucristo, habla de la manifestación más grande de Dios, que es el mismo Dios, pero su manifestación tuvo un inicio y tendrá un fin, porque así lo estableció Dios, para redimir y salvar a este pueblo que le adora, que le alaba, que le glorifica y que le engrandece. Démosle aplausos a Él, démosle aplausos a Él. Adórelo, adórelo, adórelo. Adorémoslo, adorémoslo, adorémoslo. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. En la terminología bíblica, siempre que se habla del Hijo, escríbalo, está asociado a la humanidad de Cristo. Siempre que se habla del Hijo, está asociado a la humanidad de Cristo. Por eso nosotros no nos sorprendemos y leemos con claridad términos como Hijo de Dios, términos como hijo de hombre. Son términos que están en la Biblia y lo leemos sin problema. Pero no leemos en la Biblia la frase Dios el Hijo. ¿Usted ha encontrado en la palabra de Dios alguna vez la palabra Dios el Hijo? ¿Sí o no? No, no lo he encontrado. No existe Dios el Hijo. Existe ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Dios el Hijo y el Hijo de Dios? ¿Qué dicen ustedes, los que están aquí y los que están en casa? ¿Cuál es la diferencia decir Dios el Hijo o decir el Hijo de Dios? Cuando las personas dicen Dios el Hijo, están colocando en una deidad eterna a una manifestación temporal, que eso ya lo vamos a ver. Nosotros, aleluya, sabemos que Dios se manifestó como Hijo, pero no es que el Hijo se hizo Dios, porque los fariseos decían, lo vamos a ¿qué? A echar piedra a este Jesús, porque siendo hombre se hace Dios. No lo mataron por los milagros, por los prodigios ni las sanidades, no, sino porque ellos dijeron, este siendo hombre se hace pasar por Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 1:15, que declara que el Señor Jesús es ¿qué? La imagen del Dios invisible. ¿Cuántos lo creen así? Aleluya. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, el que le ha dado a conocer. Acuérdese que Job dijo, yo quisiera ir a hablar con Dios y quisiera ver el trono, quisiera ver su silla y hablar con él, pero no lo pudo. ¿Sabe por qué? Porque los hombres sabían que existía un Dios extremadamente grande, pero no lo conocían. Pero esta iglesia, aleluya, tiene la dicha de saber que hay un Dios extremadamente grande, poderoso, eterno, bendito. Y lo más maravilloso, sabemos que Él es Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios, Dios, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios moviéndose en nuestra vida. Los que crean que Él se mueve en su corazón, apláudanlo. Apláudalo, hermano. Apláudalo con todo el corazón, apláudalo con toda el alma, apláudalo con todo su ser, apláudalo con toda su vida, apláudalo con toda su vida, apláudalo con toda su vida al Señor Jesús. Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso. Vamos a hablar de las características del Hijo de Dios. Escriba por favor algunas de las características. Dios manifestado en carne, es decir, el Hijo de Dios era sin pecado. Él no pecó.
Digan gloria a Dios. El pecado no estaba en él. Hebreos 2:15, primera de Pedro 2:22, primera de Juan 3:5. Él declara que no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Aleluya. Él no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Qué dicen ustedes? En los genes de Jesús estaban los genes de Adán, ¿sí o no? No, porque si Jesús tuviese genética de Adán, Adán estaba caído y no estaríamos nosotros aquí declarando victoria y poder en el nombre de Jesús. La muerte del Calvario habría sido una muerte dolorosa y triste, pero no habría cambiado a nadie. Pero como el que murió en la cruz no hizo pecado ni hubo engaño en su boca, aquel que murió en la cruz a mí me da vida cuando recibo el nombre del santo, del bendito, del poderoso, del eterno. De gloria a Dios, alábele, 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 aleluya. La palabra del Señor declara que el primer Adán es que alma viviente, pero el postrer Adán es que espíritu vivificante. ¿Cuál el primer Adán? Son todos. ¿Y cuál el postrer Adán? Somos las nuevas criaturas. Romanos 5:12 y primera de Corintios 15:41. La Biblia indica, aleluya, preste atención a esto, que Jesús tuvo una voluntad humana, a pesar que Él es Dios y la voluntad de Él es soberana. Por eso oró al Padre diciendo, ¿qué dijo? No se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya, según San Lucas 22:42. ¿Por qué había lucha de voluntades? Jamás. No, 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 no. Cuando dice no se haga mi voluntad, sino la tuya, está hablando la voluntad humana. Humanamente ningún ser quiere morir, humanamente, pero aleluya, el Señor, Él se sujetó a sí mismo, y el propósito eterno de Dios era salvar a la humanidad por medio de la muerte, porque como lo declara Hebreos 2:14, los hijos participaron de dos cosas, de carne y de sangre. Él, diga gloria a Dios, participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Dele aplausos a Él en esta hora con toda el alma. Oh, Shaya la vaya Saya. Adórele, adórele un momento más, hermano, adórele. Adórele un momento más allí en casa. Los hermanos que están aquí pueden adorarle con todo su corazón. Aleluya. 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 Parece muy claro decirlo, aleluya, que cuando el Señor Jesús en su manifestación humana tuvo, aleluya, la participación humana y esa acción tan humana, por eso Él declara: Padre, Padre, hablando como hijo, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. ¿A qué espíritu se refería? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué espíritu? ¿Qué espíritu estaba encomendando? ¿Qué espíritu? ¿El espíritu eterno? Aleluya. ¿Qué dicen? ¿El espíritu eterno? ¿El Espíritu Santo? ¿O el espíritu de vida? Aleluya. ¿De la vida que genera vida?
será no de la vida que genera vida, sino del soplo de vida, del aliento de vida, del hálito de vida, porque no podía, aleluya, el Espíritu eterno encomendar algo. No, lo eterno no se encomienda, lo eterno no se acaba, porque si diríamos que el Espíritu eterno le encomienda al Padre eterno, habría un cruce de situaciones que no son claras. Pero acuérdese que allí era el espíritu de vida, el aliento de vida. Hay poder en el nombre del Señor, lo tenemos claro en el nombre del Señor. Hay personas que no lo van a entender, pero amado amigo, amada amiga que está escuchando esta palabra, esto es por revelación, aleluya. Por eso dice la Biblia en Marcos 8:12 que Jesús, gimiendo en su espíritu, y en Lucas 10:21 dice que Jesús se regocijó en el espíritu, y Juan 11:33 dice que Jesús se estremeció en espíritu, y Juan 13:21 dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Todas esas acciones, gemir, alegrarse, estremecerse y conmoverse, están asociadas ¿qué? Al espíritu de vida. Al espíritu de vida, porque Jesús se estremeció, y como él se estremeció, su cuerpo ¿cómo reaccionó? Lloró por una acción de una reacción al espíritu de vida. Pero al Señor Jesús, como Dios eterno, aleluya, Él es Dios absoluto y soberano. A Él no le impresiona nada, porque Él creó los cielos y la tierra. Pero allí está la esencia del misterio de la piedad. El misterio de la piedad es esencialmente glorioso y bendito, porque un Dios tan grande y absoluto vino a participar de lo que Él creó para redimirlo, para salvarlo, para liberarlo, para decirle aleluya, yo puedo vencer la muerte como hombre, y yo vencí al diablo manifestado en carne, y nosotros declararnos más que vencedores. ¿Quién levanta sus manos a los cielos? Adórele un momento. Adórele un momento. Adórele un momento al Señor. Adórele un momento al Señor. Adórele un momento al Señor. Adórele al Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. El Hijo fue concebido por una mujer, según Gálatas 4:4. Aleluya. Si el Hijo fuese eterno, ¿quién sería la madre de ese Hijo eterno? Tendría que ser una madre eterna. El romanismo, el catolicismo ha querido decir que María ascendió en cuerpo y alma al cielo, pero eso no lo menciona la palabra. Y María tampoco es eterna. María era una joven, aleluya, de Israel, de Galilea, y el Hijo fue concebido por una ¿qué? Por una mujer. El Hijo fue engendrado por el Espíritu Santo. El Hijo nació en Belén de Judea. El Hijo no sabía la hora de la segunda venida. El Hijo no podía hacer nada por su propia cuenta. Al Hijo, aleluya, lo vieron comiendo y bebiendo con publicanos y pecadores. El Hijo, en su manifestación de carne, sufrió, y quien fue crucificado en la cruz fue el Hijo. Y el Hijo también ¿qué? Murió. No podemos nosotros decir, los unicistas, aleluya, aunque creemos que Dios se manifestó en carne, no podemos decir Dios murió en el Calvario. Eso es imposible, porque Dios como espíritu no muere. Pero el Hijo de Dios sí murió en el Calvario, pero no permitiste que el santo vea corrupción, porque en él estaba la vida, y él era la vida y la luz de los hombres, y de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. No era posible que el Hijo de Dios se quede en esa tumba y quede con su cuerpo lleno de gusanos. No, porque el Señor dijo, yo
tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque Él es Dios manifestado en carne. Los que crean que esta es la doctrina de la verdad, apláudanlo con todas las fuerzas. Apláudalo con todas las fuerzas. Apláudalo con todas las fuerzas. Aleluya, aleluya. Oh, alabanzas, 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 alabanzas. Oh, pero siendo hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene poder ¿para qué? Para perdonar pecados, según Mateo 9:6. ¿Por qué el Hijo de Dios perdona pecados? Porque es Dios manifestado como Hijo. El Hijo de Dios estaba en el cielo y también estaba en la tierra. San Juan 3:13. Aleluya. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Diga gloria a Dios. Nadie subió al cielo. Si Él fuese solamente hombre, no podía haber ascendido al cielo. Y si Jesucristo no fuese Dios, no podría haber hablado así. Pero en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad corporalmente. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios con todo su corazón. Aleluya. La manifestación de Dios como Hijo tuvo un propósito en 3 acciones. Escríbalo. Número 1, redención, Hebreos 2:14 y Gálatas 2:20. Número 2, mediación, Hebreos 10:12 y Hebreos 7:3. Y número 3, todo el proceso escatológico, reino milenial y juicio final, Mateo 26:64, Hechos 17:31 y Juan 5:22. Les repito, 3 propósitos de la manifestación de Dios como Hijo. Número 1, redención. Número 2, mediación. Y número 3, reino milenial y juicio final. Ese es el propósito. Por eso quiero decirle en el nombre glorioso de Jesús que la manifestación de Dios en carne como Hijo tuvo un inicio y también tendrá un fin. Diga gloria al nombre del Señor. Diga gloria al nombre del Señor. Y vamos abriendo la Biblia en 1 de Corintios 15:20. Iglesia unicista, iglesia del nombre del Señor, conozca bien la doctrina para que la predique bien, para que la enseñe bien, para que la gente, aleluya, se le quite la venda que está en sus ojos. 1 de Corintios 15:20. Juntos. Mas ahora Cristo, léalo, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. ¿Qué quiere decir primicia de los que durmieron? Que Él fue el primero que resucitó. Y como Él resucitó primero, también nosotros vamos a resucitar. Digan amén los que lo crean. Nosotros creemos que vamos a resucitar, porque como Él durmió, nosotros también no vamos a morir. ¿Vamos a qué? Vamos a dormir. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? A resucitar. Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios, aleluya. Porque por cuanto, 1 Corintios 15:21, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Alábele, alábele. Alábele, alábele. Alábele, 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 alábele. Alábele, 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 alábele. Alábele, 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 alábele. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán ¿qué? Vivificados. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesús? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesús? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor Jesús? Pero cada uno en su debido orden. Vamos por favor con su Biblia en la mano. Primero que Cristo.
Número 2, ¿cuánto creen que ya Cristo resucitó? ¿Cuánto creen que el Señor resucitó? Amén. Cristo, aleluya. Después, ¿quién? Las primicias. Aleluya. ¿Cuáles son las primicias? Bueno, cuando el Señor Jesús murió, aleluya, en ese momento hubo seres que se levantaron, pero ellos no son, ¿qué cosa? Las primicias, porque el primero, ¿quién es? Cristo. No puede haber alguien antes de Cristo, sino que ellos fueron, ¿qué? Testimonio del poder de Jesucristo aún en su muerte. Dele alabanzas al Señor Jesucristo. Pero dice, ¿vendrán quién? Las primicias. Y dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Luego los que son ¿de quién? De Cristo. ¿En qué? En su venida. Dele alabanzas al Señor. Dele alabanzas al Señor. Allí está el orden escatológico de las cosas. Primero el Señor resucitó. Luego ¿quién? Las primicias. Aleluya. Los que durmieron con el Señor. Y luego ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos están esperando? Aleluya. ¿Cuántos están esperando? Aleluya, no la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo ya pasó. Diga gloria a Dios. Después viene ¿quién? Las primicias. Los que durmieron con el Señor. Si nosotros estamos vivos y viene en esta hora el Señor Jesucristo, ¿quiénes se levantarán primero? ¿Qué dice eso? Los muertos en Cristo. Ellos se levantarán primero. Ellos son las primicias. Aleluya. Los que murieron en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Quiere levantar sus manos? Alabanzas. Y aquí viene una parte gloriosa, maravillosa. Luego estoy, para los que están leyendo la Biblia, 1 Corintios 15, 24. Luego ¿qué? El fin, subraye eso, el fin. Cuando entregue, ¿qué cosa? El reino al Dios eterno, el Padre. ¿Cuándo? Léalo. Cuando haya suprimido. ¿Qué quiere decir suprimido? Terminado, acabado, eliminado. ¿Todo qué? Todo dominio. ¿Toda qué? Autoridad. ¿Y toda qué? Y potencia. Oh, alabanzas. Lógicamente no está hablando allí de los dominios, autoridades y potencias rebeldes. No está hablando de los que están en sujeción, sino de los que se rebelaron. Aleluya. Porque los que están en sujeción tienen autoridad delegada. Dios les da autoridad a los ángeles para que hagan cosas gloriosas. Pero aleluya, pero el 25 aquí nos da una enseñanza gloriosa. Porque preciso, diga un sinónimo de preciso. Un sinónimo de preciso: necesario. Porque es necesario. Oh, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Levante las manos a los cielos. Ahora cuidado, se va a confundir. En la cruz del Calvario, Cristo, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Y a quién venció? A la muerte,
Aleluya. Y cuando se levantó de entre los muertos, venció a la tumba, venció al diablo, venció al mundo. Pero ¿quiénes declaran eso? Los que tenemos a Cristo en el corazón. A ver, los que tenemos a Cristo en el corazón, ¿cuántos estamos seguros que Él venció a la muerte, a la tumba, al diablo, al mundo? Y usted no se confunda cuando dice, aleluya, que es importante que Él reine hasta que haya vencido a todos los enemigos. No está hablando, aleluya, que todavía no los ha vencido. Lo que está diciendo allí es que para el mundo sin Cristo todavía el enemigo tiene dominio. Se constituye como el príncipe de este mundo. Y la gente nos reclama a veces y nos dice: ¿por qué su Dios permite tanta guerra? ¿Por qué su Dios permite tanta hambre? ¿Por qué su Dios permite tanta desigualdad? Respóndale usted a aquella persona: ¿por qué su pueblo no se convierte al Dios verdadero? ¿Por qué la humanidad no busca de la presencia de Dios? ¿Por qué el corazón del hombre se ha endurecido? ¿Por qué la vida de la humanidad es rebelde? Si ellos se convirtieran de los malos pensamientos, si se convirtieran de sus acciones rebeldes, yo enviaré desde los cielos manantial de vida y transformaré los pedernales en agua, y les daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de ellos, y habitaré con ellos, y andaré con ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Apláudalo, apláudalo. Apláudalo fuerte, hermano. Apláudalo fuerte al Señor. Apláudalo fuerte al Señor. Apláudalo fuerte al Señor. Apláudalo fuerte al Señor. Aleluya. Apláudalo fuerte a Él. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? Dígalo fuerte, ¿cuál es? Es la muerte. 27, tome su Biblia y léalo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de ¿qué? De sus pies. Y cuando dice, vamos hermanos, tome su Biblia, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, léalo claramente que, léalo claramente que se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué está diciendo? Aleluya. Que cuando Jesús, Dios manifestado en carne, todo lo sujetó debajo de sus pies. Dice, se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es que no puede haber choque entre el Padre y el Hijo como si fuesen dos personas distintas, sino que es una manifestación distinta. Versículo 28. Aleluya a todos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también que el Hijo mismo se sujetará. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, al que le sujetó a Él todas las cosas. Y aquí viene la frase más maravillosa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que, léalo hermano, fuerte. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todos. Diga gloria a Dios, hermano. Oh, aleluya. ¿Cuál Dios? El único Dios. Ahí está. Se cierra todo el escenario. Qué bueno es tener un solo Dios. Póngase de pie. Alabanza.
Hermanos que están aquí, levanten sus manos, ábranle el corazón. Hermanos que están en casa, levanten sus manos, ábranle el corazón. Dios, hablando muchas veces a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Pero el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. A ver, amado iglesia, ¿qué le produce a usted saber que el Dios eterno se manifestó en carne como Hijo? Creo que muchos en esta hora sentimos un quebrantamiento. Creo que muchos en esta hora sentimos un quebrantamiento profundo. Muchas veces te critican y te dicen: tú eres un Jesús solo, o un solo Jesús. Y cuando usted y yo no sabíamos mucho de doctrina, a mí me decían de adolescente eso, y yo decía: ¿por qué nos dicen solo Jesús? Y nos decían: es que ustedes no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo. Le voy a pedir que usted responda, que usted responda. Si a usted le dicen que es un solo Jesús, o Jesús solo, o como lo llaman muchas veces los huerfanitos, dígale: no, yo creo en el Padre eterno. Yo creo en el Padre eterno. Y yo creo que el Padre eterno, aleluya, introdujo al primogénito cuando lo engendró hoy, hace 2000 años, y jamás dejó de ser Padre eterno, y se manifestó en carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Padre eterno caminó por Galilea, y el Padre eterno caminó por Judea, y el Padre eterno estuvo en Naín y le habló al muerto, y el muerto se levantó. Y el Padre eterno a la adúltera la perdonó cuando estaba manifestado como hijo. El Padre eterno caminó sobre las aguas. El Padre eterno multiplicó panes y peces. El Padre eterno dijo: si tienen sed, vengan a mí y beban, porque yo les doy agua de vida. Y si tienen hambre, vengan a mí y coman. Jesús es el Padre eterno. Apláudalo, 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 apláudalo. A ver, levante la voz y apláudalo. Que se derrame la gloria de Dios. 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 Sigue hablando en lenguas. Tenemos el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo, es el nombre del Espíritu Santo. Es Dios manifestado en carne. Sígale adorando. Vamos a orar por aquellos hermanos que tenemos esta revelación para jamás cambiarla. Tenemos un solo Dios y con uno solo nos basta. Él es Dios todopoderoso. Él es Dios admirable. Él es Dios eterno. A Él sea la gloria. A Él los aplausos.